En el verano de 1989 ocurrió algo que muchos cubanos sintieron, pero pocos entendieron en ese momento. No fue solo un juicio, no fue solo una purga, no fue solo un castigo ejemplar. Fue una grieta. Una fisura profunda que partió la historia reciente de Cuba en dos mitades irreconciliables. Durante años, el relato oficial había sido sólido, compacto, casi inquebrantable. Pero aquel verano, frente a las cámaras de la televisión nacional, el sistema se miró al espejo, y por unos segundos dejó ver su rostro real. Todos recordamos esas imágenes. Generales con el pecho cubierto de medallas, héroes de guerra, hombres que habían bajado de la Sierra Maestra con olor a pólvora y victoria, esperando su destino con una serenidad casi suicida. Arnaldo Ochoa mirando al horizonte como quien ya ha aceptado la muerte. Johnny de la Guardia con su cinismo elegante, consciente de que el juego había terminado. Pero en medio de aquel teatro judicial hubo una figura que desentonó de forma brutal. Una figura que no encajaba en el molde del héroe ni del villano épico. Un hombre que no representaba la épica, sino el miedo. Ese hombre no era un guerrero legendario ni un espía curtido en misiones internacionales. Era joven. Demasiado joven. Era un tecnócrata, un hombre de oficina, un cuadro preparado en aulas universitarias y despachos ministeriales. Y frente a las cámaras, frente a todo un país que observaba en silencio desde televisores en blanco y negro, se desmoronó. Lloró. Tembló. Sudó. Perdió el control de su cuerpo y de su voz. Por primera vez, el miedo humano, visceral, sin épica ni consignas, entró en los hogares cubanos. Su nombre era Miguel Emilio Ruiz P. Capitán del Ministerio del Interior. Mientras los otros acusados sostenían la cabeza en alto o se refugiaban en una resignación silenciosa, Ruiz P. parecía entender algo que los demás ya habían aceptado, que no solo estaba en juego su vida, sino una verdad prohibida. Una verdad que no debía decirse. Una verdad que, si salía de su boca, podía hacer colapsar toda la narrativa oficial construida durante décadas. Hubo un instante, apenas unos segundos, en los que pareció que ese capitán iba a cruzar la línea. Que iba a pronunciar las palabras que nadie quería escuchar. Que iba a señalar hacia arriba, hacia donde nunca se señala en Cuba. Y ese instante fue suficiente para sembrar una pregunta que todavía hoy no ha sido enterrada del todo. ¿Y si aquel juicio no fue justicia, sino una operación de salvamento político? Quédate conmigo, porque esta no es una historia corta ni cómoda. Es una historia larga, densa y profundamente humana. Vamos a diseccionarla con calma, sin consignas y sin miedo. Vamos a entender por qué Miguel Emilio Ruiz P. no fue un simple traidor ni un delincuente común, sino una pieza clave, un fusible que estuvo a punto de hacer estallar el sistema desde dentro. Vamos a ver cómo su origen familiar, su educación y su posición lo convirtieron en el candidato perfecto para cargar con culpas que no eran solo suyas. Pero esta historia no termina en una celda ni en un paredón. Esta historia atraviesa décadas, cruza océanos y reaparece donde menos lo esperas, en el arte, en la música, en una canción pop que millones han cantado sin saber el dolor que esconde. Porque lo que ocurrió en 1989 no trituró solo a un hombre. Trituró a una familia entera de artistas, intelectuales y creadores, marcándolos para siempre. En este video vamos a analizar las hipótesis más sólidas, los datos menos conocidos y las conexiones que explican por qué Miguel Emilio Ruiz P. fue necesario para limpiar la sangre de las manos de quienes mandaban de verdad. Vamos a entender por qué no fue fusilado, sino condenado a desaparecer lentamente. Y vamos a descubrir qué ha sido de él hoy, después de décadas de silencio, y cómo su legado reaparece de una forma tan irónica como devastadora. Porque a veces, la historia no se escribe con discursos ni con balas, sino con silencios forzados, lágrimas en un estrado y verdades que se quedan a medio decir. Y esta es una de esas historias que el poder creyó haber enterrado, pero que nunca terminó de morir. Para entender de verdad quién fue Miguel Emilio Ruiz P. y por qué su caída fue tan útil para el poder, primero hay que borrar de la cabeza una idea cómoda pero falsa. Que lo ocurrido en 1989 fue un simple caso de corrupción policial protagonizado por ambiciosos sin control.
Nada más lejos de la realidad. Lo que explotó aquel año no fue un error individual, fue una grieta estructural. Un choque interno entre dos visiones del poder que llevaba años gestándose en las entrañas del Estado cubano. A finales de los años 80, Cuba vivía una doble realidad. La que veía el cubano de a pie, atrapado en colas interminables, salarios simbólicos y consignas gastadas. Y otra completamente distinta, invisible, que se desarrollaba en los niveles más altos del poder. Allí se libraba una guerra silenciosa, sin disparos pero con consecuencias letales. Una guerra entre dos gigantes institucionales, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el MINFAR, austero, disciplinado y bajo el control férreo de Raúl Castro, y el Ministerio del Interior, el temido MININT, más sofisticado, más opaco y dirigido por el general José Abrantes Fernández. Ese enfrentamiento no era ideológico, era una lucha por recursos, influencia y supervivencia. El país se acercaba al colapso económico y todos lo sabían. La Unión Soviética se desmoronaba, el muro de Berlín estaba a punto de caer y el dinero comenzaba a escasear incluso en los pasillos del poder. En ese contexto, el MININT desarrolló estructuras paralelas destinadas a conseguir divisas a cualquier precio. Y ahí es donde aparece el escenario perfecto para que figuras como Miguel Emilio Ruiz P. prosperaran. Ruiz P. no era un improvisado ni un bruto con uniforme. Era el producto exacto que la revolución había prometido crear, el hombre nuevo de segunda generación. No había bajado de la Sierra Maestra ni disparado en Playa Girón. Había pasado por aulas universitarias, bibliotecas y despachos. Se graduó como abogado en la Universidad de La Habana en 1981. Un detalle clave que cambia por completo la lectura de su historia. Este no era un hombre que ignorara la ley. Era alguien que la conocía al detalle. Con apenas 30 años, Ruiz P. tenía una carrera meteórica. Inteligente, disciplinado, culto y con absoluta confianza de sus superiores. Encarnaba al tecnócrata revolucionario moderno, capaz de moverse tanto en un expediente jurídico como en una operación de inteligencia. Pero precisamente por eso su contradicción interna era mucho más profunda. Porque sabía, desde el primer momento, que estaba cruzando líneas que no debían cruzarse. Su puesto dentro del famoso departamento MC, moneda convertible, lo situaba en una zona gris donde la legalidad se diluía. Oficialmente, la misión era patriótica, romper el bloqueo, burlar el embargo, traer dólares al país para sostener la revolución. En la práctica, ese departamento funcionaba como una corte tropical de privilegios. Sus oficiales tenían acceso a bienes impensables para el resto de la población, tecnología japonesa, ropa occidental, whisky importado, autos modernos y, sobre todo, dólares. Muchos dólares. Esa desigualdad no pasó desapercibida. Dentro del ejército regular, la vieja guardia austera veía con creciente resentimiento a esos jóvenes oficiales del MININT que vivían mejor que cualquier general histórico. La tensión crecía. Y en medio de esa bomba de tiempo, Ruiz P. avanzaba convencido de que estaba sirviendo a una causa superior. El abogado comenzó a convencerse de que la legalidad socialista era flexible si el objetivo era salvar al sistema. El fin justificaba los medios. Pero toda estructura de poder tiene un punto débil. Y el suyo no fue político ni ideológico. Fue familiar. Una conexión de sangre con el mundo que la revolución decía combatir. Un primo en Estados Unidos. Y no cualquier primo. Un hombre llamado Reinaldo Ruiz, vinculado al crimen organizado internacional, con conexiones en el cartel de Medellín y una empresa de aviación que servía como fachada perfecta. En cualquier otro contexto, ese vínculo habría significado la expulsión inmediata del sistema. Pero en la lógica desesperada y pragmática del departamento MC, Reinaldo Ruiz no era un riesgo. Era una oportunidad. Dinero rápido. Rutas abiertas. Contactos seguros. Y Miguel Emilio Ruiz P. fue el puente perfecto entre ambos mundos. Aquí es donde la historia deja de ser anecdótica y se vuelve explosiva. Porque ningún capitán de 30 años, por brillante que fuera,
podía autorizar por sí solo lo que vino después. En Cuba no se mueve una hoja sin que el árbol lo sepa. Y lo que ocurrió a partir de ese momento solo puede entenderse desde arriba hacia abajo, nunca al revés. Y es justo ahí, en esa puerta que se abrió y que jamás debió abrirse, donde comienza el verdadero descenso de Miguel Emilio Ruiz P. Un descenso que no solo lo llevaría a una celda, sino que lo convertiría en el fusible perfecto para salvar a los verdaderos dueños del poder. A partir de 1987, lo que había comenzado como una solución pragmática se transformó en una maquinaria criminal perfectamente engrasada. Ya no se trataba de contactos aislados ni de favores discretos. Era un sistema. Un sistema que operaba con la precisión de un reloj suizo y con la protección implícita del Estado. Y en el centro de ese engranaje estaba Miguel Emilio Ruiz P. El abogado convertido en controlador invisible de una de las rutas más delicadas del narcotráfico internacional. Las operaciones no eran improvisadas. Se utilizaban avionetas ligeras, principalmente modelos Cessna modificados con tanques de combustible adicionales. Despegaban desde pistas clandestinas en Colombia o Panamá, cargadas hasta el límite con cocaína. El trayecto era extremadamente arriesgado, salvo por un detalle clave: al entrar en el espacio aéreo cubano, esas aeronaves dejaban de existir para los radares. El sistema de defensa aérea, uno de los más sofisticados del hemisferio gracias a la tecnología soviética, se volvía súbitamente ciego, sordo y mudo. Ese milagro técnico tenía nombre y apellido. Ruiz P. Era quien garantizaba que los códigos correctos estuvieran cargados, que los corredores aéreos quedaran despejados y que nadie hiciera preguntas incómodas. Actuaba, literalmente, como un controlador de tráfico aéreo del narcotráfico estatal. Los aviones atravesaban la isla como fantasmas, con autorización invisible, protegidos por la misma estructura que supuestamente debía interceptarlos. Hubo momentos en los que el descaro alcanzó niveles casi surrealistas. Algunas de esas aeronaves no solo cruzaron el cielo cubano, aterrizaron. Y no en pistas perdidas, sino en el aeropuerto de Varadero, el polo turístico más importante del país. Aviones cargados de droga tocando tierra socialista, reabasteciéndose con combustible del Estado, mientras sus pilotos, narcotraficantes internacionales buscados, bajaban a estirar las piernas, comer y descansar como invitados VIP. Todo bajo la mirada atenta del capitán abogado. Otras veces se utilizó una técnica aún más sofisticada, el llamado bombardeo marino. Las avionetas arrojaban los fardos de cocaína en aguas territoriales cubanas, marcados con luces químicas. Minutos después, lanchas rápidas del Minint salían a recoger la mercancía como si fueran pescadores nocturnos. Un servicio de mensajería premium, garantizado por instituciones estatales. El dinero entraba en efectivo, en famosas cajas de zapatos repletas de dólares, directamente a las oficinas del departamento MC. Aquí conviene detenerse un segundo y hacer la pregunta que desmonta por completo la versión oficial: ¿de verdad alguien cree que un capitán de 30 años podía coordinar aterrizajes, apagar radares y mover toneladas de drogas sin aprobación superior? En Cuba, ni siquiera un ministro actúa en solitario. La respuesta es incómoda, pero evidente: todo esto ocurría porque había una decisión política de permitirlo. Sin embargo, ningún sistema ilegal es eterno. Y el principio del fin no se gestó en La Habana, sino en Washington y Miami. La DEA llevaba meses, quizá años, siguiendo el rastro de Reinaldo Ruiz. Tenían escuchas, informantes y pruebas sólidas. Para principios de 1989, la inteligencia estadounidense estaba lista para hacer público el escándalo. Pero antes de hacerlo, lanzó una advertencia privada y fulminante a Fidel Castro: o limpiaban la casa a ellos mismos, o el mundo conocería la verdad. Ese mensaje activó la maquinaria más temida del poder cubano: el control de daños. Había que actuar rápido, antes de que el escándalo explotara. Y para eso hacía falta un sacrificio. Un culpable visible. Alguien que pudiera cargar con la culpa sin comprometer a la cúpula. Miguel Emilio Ruiz P. Era perfecto para ese papel. Joven, implicado, visible y prescindible. En junio de 1989 fue detenido y llevado a Villamarista.
No a una cárcel común, sino a un laboratorio de la conducta humana. Aislamiento sensorial, luz artificial encendida día y noche, interrogatorios interminables, temperaturas gélidas. Para Ruiz P. el shock fue devastador. No solo enfrentaba la prisión, sino algo mucho peor, la traición del sistema al que había servido con absoluta lealtad. La instrucción penal tenía un objetivo claro, romperlo. Necesitaban que hablara, pero solo hasta cierto punto. Que señalara hacia abajo, nunca hacia arriba. Y cuando finalmente llegó el momento del juicio, el país entero vio el resultado de ese proceso. Un hombre físicamente deteriorado, tembloroso, con ojeras profundas. Una sombra del tecnócrata seguro de sí mismo que había sido. Y entonces ocurrió el instante más peligroso de toda la causa. El segundo en el que Miguel Emilio Ruiz P. estuvo a punto de decir lo que no debía. Cuando intentó explicar la cadena de mando y balbuceó una frase que cayó como un disparo en la sala, esto debía estar aprobado al más alto nivel. El fiscal saltó como un resorte, lo interrumpió, lo recondujo, lo aplastó verbalmente. Ruiz P. entendió en ese momento que había pisado una mina. Lo que ocurrió después fue el colapso. Llantos, asentimientos, confesiones desordenadas. Algunos observadores sostienen que estaba medicado. Otros creen que simplemente estaba destruido. Tal vez ambas cosas. Lo cierto es que aquel instante selló su destino. Había servido al sistema, y ahora el sistema se servía de él. Pero la historia todavía no había terminado. Porque a diferencia de otros, Ruiz P. no fue fusilado. Y esa decisión, aparentemente misericordiosa, escondía un mensaje mucho más cruel. El juicio de 1989 no fue un proceso judicial en el sentido clásico de la palabra. Fue un espectáculo cuidadosamente coreografiado. Un acto político transmitido en diferido por la televisión nacional, diseñado no para buscar la verdad, sino para fijar una versión oficial imposible de cuestionar. Cada gesto, cada silencio y cada intervención estaban calculados. Y dentro de ese teatro, Miguel Emilio Ruiz P. tenía un papel muy específico, el del hombre que debía quebrarse delante del país. La diferencia entre él y los otros acusados era evidente. Mientras Arnaldo Ochoa mantenía una compostura casi estoica y Johnny de la Guardia conservaba su ironía amarga, Ruiz P. parecía desintegrarse minuto a minuto. Había perdido peso, sus manos temblaban sin control y su mirada vagaba entre el suelo y los jueces. No estaba allí para defenderse. Estaba allí para confirmar una narrativa. La del error individual, la del grupo corrupto, la del cáncer localizado que podía extirparse sin dañar al cuerpo del sistema. Y entonces llegó el momento de las sentencias. El amanecer trajo los fusilamientos. Ochoa, de la Guardia y otros 2 oficiales fueron ejecutados sin titubeos. El mensaje fue claro, nadie está por encima del poder. Pero Ruiz P. no fue llevado al paredón. Su castigo fue distinto. Más largo. Más silencioso. Más sutil. 30 años de privación de libertad. ¿Por qué no lo fusilaron? La respuesta no está en la compasión, sino en la estrategia. Un hombre muerto se convierte en mito. Un hombre vivo, humillado y encerrado durante décadas, se convierte en advertencia permanente. Ruiz P. era el recordatorio perfecto para el resto de los cuadros del sistema, obedecer no garantiza salvación, pero hablar garantiza destrucción total. Su supervivencia fue, en realidad, una forma más refinada de castigo. Fue enviado a prisiones de alta seguridad, en condiciones diseñadas para borrar la identidad. Aislamiento, vigilancia constante y silencio absoluto. No solo debía pagar por lo que había hecho, sino por lo que casi dijo. Se cree que pasó gran parte de su condena en Guanajuato en alas especiales reservadas para presos con secretos de Estado. Allí el tiempo no corre, se diluye. Los días se confunden. La memoria se vuelve el único territorio libre, y también el más peligroso. Durante años, el nombre de Miguel Emilio Ruiz P. desapareció del discurso público.
No se hablaba de él. No se escribía sobre él. Para la mayoría de los cubanos, simplemente dejó de existir. Era el destino habitual de quienes caían en desgracia, el borrado. Sin embargo, el silencio no significa olvido. En las sombras, su historia seguía creciendo, alimentada por rumores, hipótesis y una pregunta que nunca encontró respuesta oficial: ¿fue realmente él el responsable de todo? Mientras tanto, Cuba entraba en el periodo especial. Hambre, apagones, colapso económico. El país pagaba el precio de decisiones tomadas mucho más arriba de donde Ruiz P. alguna vez pudo mirar. Y, sin embargo, él cargaba con una parte desproporcionada de la culpa histórica. El sistema había sobrevivido. El relato también. Y el fusible había cumplido su función. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de ajustar cuentas. Pasaron los años. Décadas. Y poco a poco comenzaron a circular informaciones que desmontaban la idea de que Ruiz P. había muerto en una celda o seguía enterrado en el olvido. La realidad era otra, mucho más compleja. Según datos verificados, Miguel Emilio Ruiz P. salió de prisión alrededor del año 2016, tras cumplir casi 27 años de condena. Libre, pero no libre del todo. Vivo, pero marcado. Ya no era el abogado brillante ni el capitán del Minint. Tampoco era el traidor que el relato oficial necesitó construir. Era un hombre roto, silencioso, que había visto el interior del monstruo y había sobrevivido. Y lo más inesperado estaba por venir: su refugio no fue la política ni la venganza. Fue el arte. El hombre que controló cielos y silenció rádares comenzó a pintar. Como si el lienzo fuera el único espacio donde podía decir lo que jamás se atrevió a pronunciar en voz alta. Y en ese gesto aparentemente simple se escondía el inicio de la última transformación de esta historia. Porque su caída no solo marcó su vida, sino que dejó una huella profunda en su familia. Una herida que reaparece, décadas después, en la música, en la cultura popular y en una canción que millones cantan sin saber de dónde viene. Durante años se creyó que Miguel Emilio Ruiz P. había quedado enterrado en el silencio de una prisión o que su historia había terminado en una celda húmeda, lejos de cualquier forma de redención. Pero la realidad, como casi siempre en Cuba, fue más compleja y más irónica. Cuando finalmente salió de la cárcel, alrededor de 2016, no reapareció como un denunciante ni como un opositor. Tampoco buscó limpiar su nombre públicamente. Eligió algo mucho más revelador: desaparecer hacia adentro. Hoy, el antiguo abogado y capitán del Ministerio del Interior se dedica a pintar. Sí, a pintar. El hombre que durante años redactó informes secretos, coordinó operaciones ilegales y sobrevivió a uno de los juicios más traumáticos de la historia cubana encontró refugio en el lienzo. No dio entrevistas. No escribió memorias. No ajustó cuentas. Cambió los expedientes por pinceles, el control por el silencio, la obediencia por la contemplación. Como si el arte fuera el único lugar donde podía existir sin miedo. Y esta elección no es casual. Hay un patrón inquietante entre los caídos del sistema. Tony de la Guardia también pintaba durante su encierro. Roberto Robaina, otro destituido de alto nivel, terminó convertido en fotógrafo y artista. Parece que para quienes tocaron el poder, lo vieron de cerca y sobrevivieron a su caída, el arte se convierte en la única forma posible de expresión. El único lenguaje que no puede ser censurado del todo. Pero la historia no termina en él. Porque mientras Miguel Emilio Ruiz P. aprendía a callar, su familia encontró otra manera de hablar. Y aquí es donde el relato da un giro tan inesperado como devastador. La madre de sus hijas, Gisela González, no era una figura secundaria. Era una bailarina de élite, miembro de danza contemporánea de Cuba, parte de la vanguardia cultural de la isla. Una mujer inmersa en el mundo del arte, el cuerpo y la libertad creativa. Durante años fue parte del mismo sistema que luego devoró a su pareja. De esa unión nació una hija con un talento extraordinario. Su nombre artístico es Ela Ruiz.
Quizás no lo sepas, pero es la compositora de una de las canciones más populares del pop español, Hasta los huesos, interpretada por Andy y Lucas. Millones la han cantado sin conocer la historia que se esconde detrás. Mientras su padre se consumía durante décadas en prisión, ella escribía letras que cruzaron el océano y se clavaron en la memoria colectiva. Y hay más. Otra de sus canciones, Mamita, adquiere un significado completamente distinto cuando se conoce esta historia. Lo que parece un tema ligero y bailable es, en realidad, una radiografía emocional de una familia rota por el poder. Frases que hablan de dirigentes, jerarquías y heridas que no cicatrizan. Mensajes en clave que solo pueden entenderse cuando se conoce el pasado del padre. El trauma transformado en música. Recientemente, ocurrió un gesto pequeño pero inmensamente poderoso. Gisela González, la madre, se manifestó públicamente en redes sociales contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, aliado histórico de La Habana. Y Miguel Emilio Ruiz P. El hombre que pasó 30 años pagando su silencio, compartió esa publicación. No escribió nada. No explicó nada. Pero ese clic fue un grito. Una validación tardía. Una forma sutil de decir, ya no creo. Y entonces la historia conecta con el presente. Año 2025. Nuevas purgas, nuevos tecnócratas caídos, nuevos chivos expiatorios. El patrón se repite. El sistema vuelve a culpar al individuo para absolverse a sí mismo. Como en 1989. Como siempre. La pregunta ya no es qué pasó con Ruiz P. La pregunta es cuántos más vendrán después. Miguel Emilio Ruiz P. No fue un héroe. Tampoco fue un simple villano. Fue un engranaje consciente de una maquinaria oscura. Sabía lo que hacía. Lo hizo. Y pagó un precio desproporcionado para que otros siguieran intactos. Su castigo no fue justicia, fue estrategia. Y su supervivencia es la prueba viviente de cómo funciona el poder cuando necesita salvarse a sí mismo. Hoy, mientras pinta en silencio y ve cómo su hija transforma el dolor en canciones que el mundo canta, su historia queda flotando como una advertencia. ¿Se puede sobrevivir al monstruo? Sí. Pero nadie sale ileso. Las cicatrices cambian de forma. A veces se convierten en cuadros. A veces en música. A veces en silencios que duran toda una vida. Y ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta el final, ¿crees que Mamita es solo una canción o un mensaje cifrado? ¿Conocías la historia que se esconde detrás de esas letras? ¿Piensas que Miguel Emilio Ruiz P. fue culpable, o necesario? Déjame tu opinión en los comentarios. Aquí se debate sin miedo. Y si este análisis te aportó algo nuevo, si te hizo pensar o ver nuestra historia desde otro ángulo, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y comparte este video. Porque en Secretos Oscuros de Cuba seguimos armando, pieza por pieza, el rompecabezas de lo que nunca nos contaron. Nos vemos en el próximo video.